Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Pues ya este maravilloso martes 1 de junio iniciamos el sexto mes del año. Estamos prácticamente con 15 meses de pandemia, pero bueno, afortunadamente con grandes propósitos, grandes planes y desde luego capitalizando esta gran experiencia. Y bueno, pues este no es la excepción. Hoy tenemos un gran programa como cada martes y bueno, hoy vamos con la segunda parte. Tuvo tal éxito este programa de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides, pues hoy estamos con la segunda parte. Y bueno, pues antes de iniciar, nos vamos directamente a agradecerle a Accesopharm su colaboración, su participación, que bueno, gracias a ellos está haciendo posible este gran programa. Le damos la bienvenida a nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, aquí bromeando un poquito con la cámara para pues ya ponernos en un ambiente relajado, a gusto. Saben ustedes que pues a mí me encanta hacer estos programas, hablar con todos ustedes, con los pacientes, con los familiares de los pacientes, los colegas médicos, los colegas médicos sociales. Y pues qué mejor que hacerlo en un ambiente pues agradable, relajado, con gusto, pues para que la comunicación pues salga de la manera más agradable, de la manera más sencilla pero entendible, y pues podamos explicarles de una manera sencilla, pues qué es todo esto que hacemos en la medicina nuclear, la imagen molecular. Yo siempre me sorprendo, ¿no? Cuando hacemos uno más, ahora ya vamos 19 programas ahorita. Entonces, pues es un gusto estar con ustedes. Hoy ha sido un martes muy ajetrado en la Ciudad de México. No sé si a ustedes les ha pasado que pues, cada vez empieza a haber más personas en la calle, todos pues en cierta medida protegiéndose, llevando las medidas de sana distancia, pero bueno, es algo que me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar la segunda parte de este tema, que es muy interesante y que pues como lo había como que pronosticado, ¿no? En un solo día no alcanza, así que vamos a tener la segunda parte que vamos a grabar el día de hoy. Sí, es, doctor, así de que muy contentos de estar con usted, de seguir con esta parte de pacientes con cáncer con tiroides. Hubo muchísimas preguntas, vamos de resumirlas a lo más que se pudo, pero definitivamente no se logró completar todo lo que preguntaban. Así es de que hoy vamos a entonarnos y por favor papel y lápiz y ya saben todo lo necesario para preguntar. Si el doctor en este momento no les responde es por tiempo, pero no por falta de ganas. Él siempre tiene la atención de responder a todos y cada uno de ellos. Si pueden comunicarse con nosotros al 5510-640164. Y bueno, doctor, estamos en nuestro programa número 19. Les recordamos, iniciamos el 26 de enero del 2021. Desde que muy contentos. Y bueno, pues gracias a la cortesía de Accesopharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta noche. Y bueno, ya saben, uno de nuestros grandes objetivos de esta emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas. Agradecemos desde luego a nuestra casa Promo Estéreo, a nuestra querida Celia González, nuestra querida Cheli. Y bueno, pues nuevamente gracias a Accesopharm por esta gran cortesía, tecnología nuclear al servicio de la salud. Las redes sociales del programa es Medicina Nuclear, Twitter y Facebook. Y las redes del doctor, Facebook Medicina Nuclear MX, Twitter LinkedIn Iván Díaz Meneses, página web medicinanuclearmx.com y también nos pueden encontrar por Spotify. Las preguntas ya las habíamos platicado, 5510-640164. Y vamos con la primera efeméride, el descubrimiento de la radioactividad artificial en 1934 por Madame Curie y Jolly. A ver, doctor, ayúdenos con la pronunciación. Curie y Juliot. Perfecto. Curie fue hija de Marie Curie, no es Curie o sea, todos conocen a María Curie, pues es un icono, ¿no? De lo que las mujeres han hecho. En este caso,
estamos hablando de la hija y el yerno. Ellos fueron los que hicieron la radioactividad artificial. Una cosa es la radioactividad natural y otra cosa es la radioactividad artificial, ¿no? En medicina nuclear nosotros utilizamos algunos isótopos de radioactividad artificial. Y pues bueno, esta es una efeméride pues bastante importante, ¿no? Porque pues es como lo decía el otro día, pues parte de lo que es la medicina nuclear. La medicina nuclear tiene una rama médica, por supuesto, que es hermosa, que es muy bonita, pero la rama de la física nuclear también es algo muy interesante, ¿no? Estamos como que en la intersección de dos ciencias, dos mundos, dos conocimientos que pues hacen deliciosa la práctica de la medicina nuclear. Bueno, al menos a mí así me parece. A mí me encanta ser médico nuclear y enseñarles, platicar todas estas cosas con nuestros amables radioescuchas de vida. Así es, doctor, y ya nos platicará esta pasión por la medicina nuclear que lo ha llevado a grandes trincheras, que ya nos platicará, digno de presumir, desde luego. Amigos, recuerden, hoy tocaremos el punto la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer de tiroides. Segunda parte. Hoy fue un día muy complicado. Discúlpenos. Muchas gracias, Accesopar, por esta gran cortesía a Tecnología Nuclear al servicio de la salud. Y bueno, vamos a hablar un poquito de datos del yodo. Hay muchas dudas alrededor de esto, doctor, y vamos a dar un breve antecedente. El yodo es un elemento natural que se encuentra en el agua del mar y en ciertas rocas y sedimentos. Hay formas radioactivas y no radioactivas del yodo. Y bueno, pues yo creo que nadie mejor para platicar de esto como el doctor Iván Díaz Meneses, así es de que vamos a avanzar porque si no nos vamos a estacionar aquí. ¿Quién es el doctor, este gran mexicano? El doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares y formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes médicos, organizaciones civiles, empresa e industria y público en general. Muchas gracias, Accesopar, por esta gran cortesía, tecnología nuclear al servicio de la salud. Conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académicos, científico, empresarial y comercial en México y en el mundo. Y bueno, pues como cada semana tenemos grandes saludos, felicitaciones por esta gran iniciativa al doctor Iván Díaz Meneses. Muchos saludos de Latinoamérica, doctor, República Dominicana y Argentina. Desde luego, ahí lo quieren muchísimo. Tenemos muchas felicitaciones para usted. Y bueno, pues otra de las grandes efemérides, primeros estudios de la fisiología de la tiroides fue en 1938. ¿Estamos bien, doctor? Sí. Y de hecho es muy importante pues conocer bien la fisiología de esta glándula, porque pues es muy importante, ¿no? Es el control maestro del metabolismo en nuestro cuerpo. Yo a veces les digo a mis alumnos así a manera de broma, ¿no? Pues para relajar un poco el ambiente después de muy buenos debates académicos de altura, de nivel de especialidad y alta especialidad. A veces les digo, es que esa pierna chiquitina, o sea, la tiroides, porque es una glándula chiquita, puede hacer una revolución en el cuerpo, y conocer su fisiología, sospechar que tiene una patología, pues es algo muy importante, ¿no? Por eso es muy interesante conocer la fisiología de esta glándula. Si se dan cuenta, fue en 1938, o sea, no tiene más de 100 años el conocimiento que nosotros estamos teniendo de cómo la tiroides capta el yodo, cómo hace las hormonas y muchos aspectos relevantes, ¿no?, de la medicina.
y es importante esto, ¿no? Porque finalmente sí, pues se conoce la forma de la tiroides, del corazón, de hecho el conocimiento anatómico, pues tenemos bellos dibujos, bellos grabados de la Edad Media, de Da Vinci, que ya es más en el Renacimiento, pero como que se sabía muy poco de la fisiología, ¿no? Y esto es algo relevante de notar porque, como siempre les digo, los médicos nucleares somos fisiología y bioquímica tal cual. Y las otras especialidades que también hacen imagen médica, la radiología, es más anatomía. Entonces, pues esas son las áreas de competencia que nosotros manejamos, ¿no? La fisiología y la bioquímica, pues todos estos temas nos gustan mucho, Lupita, y cada vez vamos entendiendo más, no solamente de la fisiología de la tiroides, sino de otras estructuras, de otros órganos, de otros sistemas, y en muchos casos, pues los estudios de medicina nuclear han ayudado a clarificar, de medicina nuclear e imagen molecular han ayudado a clarificar un poquito más el sobre cómo funcionan las cosas. Así es. Y afortunadamente, doctor, tenemos el privilegio de contar con usted en este espacio como experto titular, porque cada día se sumen más organizaciones de la sociedad civil y también estos grandes médicos en formación, que eso creo que es muy importante. Yo presumo con mucho gusto que hace poco nos buscó un médico de Celaya y ha sido el doctor Díaz Meneses un detonante para inclinarse por la medicina nuclear. Así es de que pues vamos a iniciar, no sin antes agradecer a AccessoFam, tecnología nuclear al servicio de la salud. Gracias por acompañarnos esta noche. Y doctor, empezamos por lo primero. El yodo radioactivo es radioterapia. Es una pregunta muy importante. Hace ratito cuando comenté lo de la fisiología y yo mencioné una palabra, competencias profesionales. Eso es algo muy relevante. Una competencia profesional, pues es el área en la que nos vamos a situar en la medicina, ¿no? Pero las competencias profesionales pues es un término que aplica a diferentes ramas del actuar humano. Una competencia profesional pues es algo para lo que alguien está especializado o está formado o tiene una licencia para hacer. Entonces, hablando a la cuestión de si el tratamiento con yodo radioactivo en radioterapia, en México, al menos de legislación mexicana, indica claramente que los tratamientos de yodo radioactivo es un tipo de tratamiento oncológico que se llama terapia con radionúclidos. Y la radioterapia es un tratamiento que más específicamente se etiqueta como una terapia con radioterapia de haz externo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? La radioterapia, como lo había dicho el otro día, pues es un tratamiento que utiliza radiaciones, por supuesto, pero las radiaciones que utiliza la radioterapia no son las mismas que las radiaciones que utilizamos nosotros en la medicina nuclear. En programas pasados, donde está esta imagen, hablamos de las radiaciones alfa, beta y gamma. Nosotros utilizamos radiaciones alfa y beta, que son radiaciones que provienen de los núcleos radiactivos de los átomos. No de todos los átomos, pero sí de ciertos átomos. La radioterapia no suele utilizar este tipo de partículas. He ahí una de las diferencias. Otra importante diferencia es que estas partículas alfa o beta tienen un rango de alcance más corto pero más concentrado, y esto es importante cuando estamos hablando de que nosotros queremos localizar de una manera muy focal una dosis de radiación efectiva para que haga el trabajo de eliminar células tumorales, como lo que hacemos en el caso de los pacientes que tratamos con yodo radioactivo para cáncer de tiroides, pero al mismo tiempo respetar el resto de las estructuras del cuerpo, porque pues no sale más allá de eso. En ese sentido estamos hablando de algo así como que de una bala mágica o un misil teledirigido que va a dañar exactamente lo que tiene que dañar, y lo demás lo va a dejar relativamente respetado. En la radioterapia, como el paciente es irradiado desde afuera, es decir, de haz externo, y hay diferentes modalidades de radioterapia de haz externo, pues a veces resulta un poco complicado, resulta un poco difícil tener
el no dañar, el no involucrar en el campo de la radioterapia alguna estructura o algún tejido. Entonces es menos selectivo, es menos dirigido, porque no tiene un blanco molecular o una diana molecular como los tratamientos de terapia con radionúclidos. Esa es otra diferencia, que nosotros tenemos blancos moleculares y por eso podemos actuar como una bala mágica, como un misil teledirigido. La radioterapia no puede hacer eso, tú lo puedes dirigir, pero no tiene un blanco molecular en especial. Entonces, el conocer estas diferencias, pues encaminan a diferentes especialidades, de tal manera que en México, como lo había comentado el otro día, la terapia con radionúclidos, de la cual el yodo radiactivo es un tipo de ellas, es competencia profesional exclusiva por ley del médico nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna otra especialidad médica tiene la licencia para administrar tratamientos de yodo radiactivo y otros tipos de terapias con radionúclidos que después pues vamos a hablar pues más adelante, ¿no? Por ejemplo, las terapias para cáncer de próstata con lutecio, o las de tumores neuroendocrinos también con lutecio, o metástasis esqueléticas, paliación de dolores o metastásicos. O sea, hay varios tipos de terapias con radionúclidos. Entonces, estas diferencias pues son importantes, ¿no? Para definir pues qué es terapia con radionúclidos y qué es radioterapia. Lo que comparten es que ambas son tratamientos que utilizan radiaciones, pero pues ya expliqué un poquito acerca de que una tiene blanco molecular y otra no, que otra es de externo y otra no. Por ejemplo, este es un dato así que suena muy apantallante, por decirlo así. O sea, los médicos nucleares en México somos los únicos profesionales con licencia para introducir y decir que se introduzca o aprobar que se introduzca material radiactivo directamente en el cuerpo humano. Nadie más puede hacer eso. El radioterapeuta no puede hacer eso, el oncólogo no puede hacer eso, los radiólogos no pueden hacer eso. Solamente los médicos nucleares podemos autorizar que se le ponga en una vena un material radiactivo y que esa vena ese material radiactivo se distribuye en todo el cuerpo. Tú te imaginarás, Lupita, que esa es una gran responsabilidad y por eso es importante que pues el médico nuclear o cuando ustedes tengan cuestiones donde se utilice medicina nuclear, pues siempre esté involucrado un médico nuclear para supervisar la correcta realización, aplicación, interpretación, vigilancia de los procedimientos que se hacen con medicina nuclear, Lupita. Entonces, para decirlo ya de una manera contundente y cerrar esta pregunta, el yodo radiactivo no es radioterapia, es terapia con radionúclidos. Qué interesante, porque alrededor de todo esto hay muchísimas dudas y bueno, de hecho ahorita dicen que quedó bastante claro, que es una de las formas más certeras de poderlo explicar, porque de momento resulta muy difícil darse a entender de un gran especialista a la gente que no es médico, como los pacientes. Gracias, doctor. Pues queremos darles una muy buena noticia. El doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, titular experto de este programa, está ahorita en vivo transmitiendo por la página de Facebook de la medicina nuclear. Así es de que también por ahí pueden ver al doctor. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible hacer esto y bueno, muchas gracias y continuamos. Accesofar, muchas gracias por esta gran cortesía. Tecnología nuclear al servicio de la salud. Y la otra pregunta, nos vamos rápidamente, doctor. ¿El yodo radioactivo solo es para cáncer? No, Lupita, de hecho, este programa está muy dedicado para cáncer, pero también, como te lo decía, ¿no? Hace ratito mencioné que hay otros tipos de terapias con radionúclidos, con otras moléculas, con otros radionúclidos. El yodo no solamente se utiliza para pacientes que tienen cáncer, de hecho el yodo también es un tratamiento muy efectivo para los pacientes que tienen una función de su tiroides incrementada, es decir, que la tiroides les está funcionando más, una condición que se llama hipertiroidismo. Entonces, sucede que el tratamiento definitivo de estas condiciones, en donde no es cáncer, pero sí es una anomalía en la función de la tiroides, es el yodo radioactivo. Precisamente es interesante ver cómo este tipo de tratamientos, que el otro día estábamos diciendo que empezaron a finales de la década de los 40,
han tenido vigencia, y han tenido vigencia porque son muy buenos, o sea, porque son muy efectivos. O sea, no ha aparecido durante todo ese tiempo nada mejor para tratar este tipo de padecimientos. Y es de notar lo que te decía hace ratito, ¿no? Una de las grandes ventajas, de las grandes bondades por lo que la medicina nuclear no tiene comparativo, es esa cuestión de tener una selectividad muy importante. Entonces eso ha permitido que los pacientes que tienen hipertiroidismo pues se beneficien con el tratamiento de iodo radioactivo. Como te dije, es el tratamiento definitivo. Quizá también deberíamos hacer un programa acerca de hipertiroidismo, ¿no? Y finalmente la cuestión con esto es que sí tú puedes tener alternativas de tratamiento para pacientes que tienen el hipertiroidismo, pero al final todos terminan con iodo radioactivo, o sea, todos, y por una razón muy simple, Lupita. Tú no puedes tratar el hipertiroidismo de por vida con tabletas o con medicamento, porque al final sucede que estos tratamientos, y no estoy diciendo que sean malas, simplemente es lo que pasa. Estos tratamientos, pues, sobre todo el hígado, llega un momento en que empieza a sufrir, empieza a tener problemas un poquito por el medicamento, y en ese momento es cuando, pues, ya no hay de otra, los pacientes tienen que terminar con tratamiento de iodo radioactivo, de tal manera que, pues, que todos los pacientes que tienen hipertiroidismo, al final, tarde que temprano, algunos más temprano, otros más tarde, pues terminan recibiendo tratamientos con iodo radioactivo, y pues idealmente pues deben de hacer con médicos nucleares, pues que sepamos pues lo que estamos haciendo para este tipo de tratamientos, ¿no? El otro día, la vez pasada les platiqué acerca del iodo radioactivo también, ¿no? Que se utilizaba para cáncer. Pues, ¿por qué se sigue utilizando todavía? Pues porque el iodo radioactivo hace que los pacientes que tienen cáncer vivan más y vivan más tiempo y vivan mejor. Entonces, como te puedes dar cuenta también, después de ese tiempo, Lupita, han aparecido cosas maravillosas en radioterapia, han aparecido cosas maravillosas en inmunoterapia, en hormonoterapia, en terapias blanco. Obviamente hay técnicas mejoradas de radioterapia externo, que es lo que estábamos hablando ahorita, pero hay cosas como el iodo radioactivo que van a seguir teniendo su vigencia, porque de verdad, o sea, el que tú puedas ser muy selectivo, muy efectivo, muy eficiente y muy bien tolerado en los tratamientos te da una ventaja enorme. Entonces, por eso es que esto es bastante importante. Y últimamente, como lo habíamos mencionado, pues se ha mejorado aún más la seguridad, disminuyendo los niveles de irradiación, la comodidad para el paciente, cuando pues se pueden utilizar las cápsulas de iodo radioactivo que ya están disponibles pues prácticamente en todo México, sin sacrificar ni un ápice ni una pizca de eficacia diagnóstica, de tal manera que pues cada vez nos vamos refinando más en el confort del paciente también para estos tratamientos, ¿no? Que a veces son cosas que no hablamos, ¿no? Si el tratamiento con el yodo debe ser más confortable para los pacientes y todo esto, pero todo esto, como te dije, poniendo como ancla, como base, el no ceder nada en cuanto a eficacia diagnóstica. Pero lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más eficiente, lo podemos hacer más agradable para los pacientes. Y pues yo creo que buscar esas cuestiones con los pacientes pues nunca está de más, ¿no? Finalmente, hasta que uno es paciente, entiende el valor de la calidad humana, de la calidez, de que te quieran, a pesar de que tú tengas la incertidumbre, el miedo, el temor o el problema de tener algo, una enfermedad en tu cuerpo, que pues todavía te facilitemos una manera de hacer más llevadero tu problema. Yo creo que eso es bastante importante y es algo en lo que no deberíamos escatimar, si podemos nosotros darle confort a los pacientes con, por ejemplo, las cápsulas de iodo radioactivo. Y aquí lo más importante, doctor, es que día a día se investiga, se descubre algo nuevo. La medicina nunca para. No. Y eso es algo muy, muy importante, tanto para nosotros como pacientes, como para ustedes que viven y estudian las 24 horas del día. Muy bien, doctor, ¿cómo se debe preparar para el tratamiento cualquier paciente? Es una pregunta súper importante. Entonces, como nosotros utilizamos y aprovechamos la fisiología del cuerpo, nosotros sabemos cómo es que la tiroides capta el yodo.
nosotros sabemos cómo inhibir la captación de yodo, nosotros sabemos cómo incrementar la captación de yodo. Entonces, pues es muy importante la preparación previa, porque no es nada más de que llegue usted y abra su boquita y tómese su cápsula, o tómese su líquido, según lo que le vayan a dar. Tiene que haber una preparación previa, y para eso es altamente recomendable que los pacientes asistan a consulta de medicina nuclear, una preconsulta, pretratamiento. Es importante, finalmente los médicos nucleares, pues también podemos dar consulta de terapia con radionúclidos. De hecho, pues es una práctica habitual que yo hago. A mí me gusta conocer a mis pacientes, me gusta platicar con ellos. Ahorita por la pandemia, pues no, durante mucho tiempo, pues no fue posible que nos viéramos, pero siempre como una cuestión de buena práctica profesional, pues el médico nuclear tiene que conocer a su paciente, ¿no? Tiene que saber si tiene otras enfermedades, tiene que saber si ha tenido ya tratamientos previos, si le quitaron toda la tiroides o la mitad de la tiroides, tiene que saber con quién convive, tiene que saber muchas cosas alrededor del tratamiento, ¿no? Y tiene que explicarle de una manera muy clara por qué es conveniente que siga las indicaciones que uno les está dando, ¿no? Y a veces los pacientes pues no manejan la terminología médica, y uno pues le tiene que explicar. Cuando algo muy común, Lupita, es que cuando hablan, como te había dicho, ¿no? En el imaginario colectivo la palabra radioactivo tiene connotaciones malas. Cuando hablan de yodo radiactivo, pues la gente como que se paniquea, como que se alarma, ¿no? Y entonces da mucha seguridad, mucha confianza el que hablen con el médico que les va a dar el tratamiento. Entonces eso es algo importante, ¿no? Entonces durante la consulta, yo pues doy mis consultas, luego Lupita les va a proporcionar la información si quieren consulta conmigo. Durante las consultas, pues lo primero es conocer si tiene otras enfermedades, ¿no? Porque pues eso nos va a nosotros permitir predecir qué tan tranquilo o qué tan sobresaltado puede ser el tratamiento, ¿no? En general los tratamientos con cáncer de yodo radioactivo son muy tranquilos. Entonces, primero conocer si tiene otras enfermedades. Ya sabemos que los pacientes tienen cáncer de tiroides. Tenemos que saber si le quitaron toda la tiroides, si le quitaron media tiroides, si durante la evaluación clínica se encontraron metástasis, es decir, que el tiroides se haya salido de donde está la glándula y se haya ido a los ganglios linfáticos, como lo habíamos comentado el otro día, o si hay una sospecha razonable de que se fue al pulmón o al hueso o al cerebro, o si está invadiendo otras estructuras, sobre todo la tráquea, ¿no? Que la tiroides está pegadito a la tráquea. Entonces tenemos que saber algo que se llama el estadio clínico, y eso pues también nos ayuda a nosotros a determinar si qué dosis se debe de utilizar. Finalmente aquí hay algo muy importante, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y cuánto hay que utilizar de yodo tiroideo? Entonces, muchas veces los pacientes, los médicos que hacen la referencia hacia el área de medicina nuclear, a veces pueden sugerir una dosis de yodo radioactivo, y el médico nuclear lo que hace es dar el visto bueno, porque esto es una competencia exclusiva del médico nuclear, decir cuánto yodo radioactivo se le va a poner a un paciente o cuánta radiactividad se le va a poner con otro tipo de terapias con radionúclidos. Entonces, si se puede hacer el médico que refiere, porque nos están escuchando otros médicos, ¿no? El médico que refiere pues puede sugerir una dosis y bueno, el médico nuclear puede dar el visto bueno, o puede hacer recomendaciones acerca de, ¿sabes qué? A este paciente mejor hay que darle más, o a este paciente a lo mejor hay que darle menos. Obviamente, Lupita, con mucho respeto, con mucho profesionalismo, como debe de ser una plática entre colegas médicos que están atendiendo a un paciente, ¿no? Buscando ayudarles. Otras veces los médicos referentes pues prefieren reservarse el derecho de sugerir, y entonces nos mandan a los pacientes, y nosotros, con la competencia profesional que tenemos, pues nosotros decimos, bueno, a este paciente hay que darle tanta cantidad de yodo radioactivo para su tratamiento, pero bueno, eso lo tenemos que definir conociendo al paciente. Entonces es lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay que platicar con el paciente, ver cuánto le vamos a dar, y una vez que ya hemos definido estas cuestiones, pues lo que sigue es preparar al paciente. Algo muy importante es que los pacientes saquen todo el yodo orgánico que tienen en el cuerpo, porque hace ratito tú lo mencionaste en la editorial de contexto, o sea, y lo mencionamos en la emisión pasada.
O sea, hay yodo radiactivo, hay yodo no radiactivo. Yodo no radiactivo pues, es el que está en la naturaleza, el que nos comemos en los rábanos, es el que nos comemos en la sal, ¿no? Y pues la sal está prácticamente en toda la comida, está en mucha comida preparada, ¿no? Entonces, o en los mariscos también tienen mucho yodo, los alimentos de origen marino. Entonces hay que seguir una dieta. Eso es importante. O sea, la dieta es algo de que el paciente de cáncer de tiroides que va a recibir tratamiento no se ve escapado. O sea, sí van a llevar su dieta, y la dieta con yodo puede ser baja en yodo o con restricción de yodo puede ser, valga la redundancia, muy restrictiva. Se puede utilizar, por ejemplo, sal no yodada. Se puede utilizar en cantidades pequeñitas, porque aquí el problema no es la sal como tal, el problema es que la sal tiene yodo. Y por legislación nacional, al menos en México y en muchos países, la sal tiene que estar yodada. O sea, la sal que tú comercias debe de estar yodada, pues porque el yodo es bueno, o sea, finalmente, ¿no? Pero en el caso de un paciente con cáncer de tiroides, pues el yodo orgánico nos va a estorbar, porque va a competir con el yodo radiactivo, y nosotros no queremos que nada le compita al yodo radiactivo. Entonces, por eso les indicamos a los pacientes que deben de llevar una dieta restrictiva en yodo. En México se puede conseguir sal artesanal que no tiene yodo, y esa puede ser permitida en una escasa cantidad únicamente pues para hacer un poquito más tolerable la dieta. La dieta al menos se debe de llevar 2 semanas, pero pues se puede llevar 3, se puede llevar 4, se puede llevar más tiempo, ¿no? Entonces, pero al menos 2 semanas. Y los pacientes que ya han tenido la oportunidad de tratarse, pues no me dejarán mentir, o sea, es algo que todos me comentan: doctor, todo muy bien, pero la dieta es tremenda. Entonces, pues hemos buscado la manera en que esto también sea más llevadero, ¿no? También, cómo identificar si una sal tiene yodo o no, bueno, pues ya eso yo se los comento en la consulta, y les puedo decir, mira, para identificar si tiene yodo o no hay que hacer eso. Entonces, una vez que llevan la dieta, tenemos que ver también que los pacientes suspendan la hormona tiroidea. Ajá, o si no tomaron la hormona tiroidea, que no la empiecen a tomar hasta después del tratamiento, porque hay pacientes que los operan y no pasan 2 o 3 semanas y ya están recibiendo el tratamiento, y pues no les mandan hormona tiroidea. Pero hay pacientes que a lo mejor si se tardan un poquito más, les dan la hormona tiroidea, y la hormona tiroidea la tienen que suspender. ¿Y por qué les dan la hormona tiroidea? Pues porque les quitaron la tiroides. Y la tiroides no está ahí de adorno. O sea, la tiroides no está ahí para que dé cáncer y luego los médicos nucleares les demos tratamiento a los pacientes. La tiroides está ahí para producir hormonas. Entonces, si tú no tienes la hormona, pues caes en un estado contrario al que mencioné hace ratito, que es hipotiroidismo, es decir, que la tiroides funciona de menos. Entonces, tú tienes que quitar la hormona para que el paciente se vaya a un estado en donde el mismo cuerpo manda señales y empieza a elevarse una hormona que se llama TSH, y esa hormona lo que hace es decirle al tejido tiroideo: come yodo, come yodo, come yodo. Bueno, obviamente no come yodo, sino capta yodo, retén yodo, agárrate el yodo. Entonces tenemos, por un lado, dejar al cuerpo sin reservas de yodo, y poner a la tiroides hambrienta de yodo, para que cuando nosotros le demos el tratamiento, pues todo el yodo radiactivo, la tiroides como una esponja lo chupe, se concentre, se quede ahí y disuelva, destruya el tejido tiroideo remanente. Y si por ahí una célula maligna se escapó y se fue al pulmón o se fue a un ganglio, igual también el yodo va a irse, la va a encontrar y la va a destruir. Por eso es importante, muy importante, la preparación de los pacientes con cáncer de tiroides. Y también el estado hipotiroideo es un estado que puede ser muy sufrido, pero nuevamente, Lupita, o sea, la medicina ha avanzado mucho, y ya en algunas circunstancias que el médico nuclear tiene que evaluar, porque no es para todos los pacientes, hay pacientes que no necesariamente tienen que tener una dieta baja en yodo y hacer hipotiroidismo, sino que también se pueden tratar con una hormona recombinante humana. O sea, esto es tecnología, es decir, hacen hormonas sintéticas, y esas hormonas se toman, es TSH artificial, para que me entiendas. Esta TSH artificial hace lo mismo que la TSH nativa, es decir, la que nuestro cuerpo produce, y hace que la tiroides tenga mucha capacidad, que se ponga a punto para extraer todo el yodo que nosotros le vamos a dar, obviamente todo el yodo radiactivo, ¿no? O sea, es lo que estamos buscando. Quizá de eso también podamos hablar en temas futuros, ¿no? Ojalá y estés tomando nota de todo esto, Lupita, porque
Yo estoy aquí. No, o sea, ¿qué tantas cosas podemos hablar de medicina nuclear? Pues ya vimos que se pueden hablar mucho, al menos ya tenemos al menos 20 programas, seguro hoy estamos en el 19, pero ese es un tema muy bonito, muy interesante de platicar que no se agota, ¿no? Entonces esa es como que la preparación previa al tratamiento, y pues ya se agenda, y pues ya el día del tratamiento pues se procede a dar la dosis. Así es, doctor. Pues fíjese que tenemos aquí otro poquito de material de contexto. Aunque la cirugía sigue siendo el primer paso en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, la terapia de ablación con yodo radioactivo es útil como tratamiento adicional o como terapia para otras enfermedades de la tiroides. La glándula tiroidea está formada por un tipo especial de células que absorben el yodo que circula por el organismo y lo utilizan para producir hormonas tiroideas. Incluso las células tiroideas cancerosas conservan esta capacidad. La terapia con yodo aprovecha esta dualidad o cualidad más bien de las células tiroideas. Gracias Acceso Pharm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Gracias por esta gran cortesía. Justamente lo que nos compartía, doctor. Y bueno, pues llegamos a la hora más importante de todo, porque nos tiene que platicar una gran noticia. La nueva responsabilidad del doctor Díaz Meneses como vocal del Consejo Mexicano de la Medicina Nuclear e Imagen Molecular AC. Claro, pues es algo muy bonito. Ya ves que estábamos en emisiones pasadas con pues no con la incertidumbre, pero sí con la cuestión de que se tenía que ratificar este puesto, ¿no? Entonces afortunadamente pues se ratificó, y pues ya con toda la legalidad que tiene que haber, pues voy a asumir un puesto en la vocalía científica de la Federación, del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué hace un consejo? O sea, a lo mejor yo sí sé lo que hace un consejo, pero a lo mejor no toda la gente lo entiende o lo sabe, y van a ver por qué es tan importante que los consejos trabajen de una manera adecuada. Un consejo de cualquier especialidad médica es el ente institucional que vela por la buena práctica médica. El consejo es el que certifica que los médicos, en este caso los médicos nucleares, pues tengan la formación, la actualización y la competencia profesional para ejercer de manera correcta y adecuada el ejercicio de la medicina nuclear. Entonces, por eso es importante, porque pues esto hace que solamente los mejores médicos nucleares, los médicos que trabajan con excelencia, que tienen las capacidades adecuadas para hacer buen uso de las radiaciones, que pues, ya les dije, no es poca cosa, es una gran responsabilidad tender el cuidado de la salud de las personas mediante el uso de fuentes abiertas de radiación. Pues los consejos velan porque las personas que hacen este ejercicio médico pues sean personas que tienen la formación, la competencia profesional adecuada. Y para mí es un gusto poder estar aquí. De hecho, la labor de la vocalía es precisamente esto, Lupita. Lo que estoy haciendo ahorita, estoy entrenando. La labor de la vocalía es comunicar a las personas lo que es un consejo, comunicar las decisiones a las personas, a los colegas, a las personas del gremio y al público en general, qué es lo de qué manera estamos velando porque la práctica de la medicina nuclear en México sea la adecuada. Entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto el asumir este cargo, y ahora pues ya tendríamos que agregar también, cuando tú haces un resumen de mi perfil profesional, agregar que también desde la tribuna institucional, legal, respaldado por mis pares, también puedo ejercer la labor de vocal científico del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear. Y obviamente, como lo hemos dicho, ¿no? Esto se alinea muy bien con los objetivos del colectivo Medicina Nuclear MX, del cual soy líder y fundador, en donde nosotros pugnamos por una medicina nuclear de excelencia, que es lo que se merecen todos los mexicanos, todas las personas que viven a este hermoso país
a recibir tratamientos o diagnósticos de medicina nuclear, que digo, igual no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero viene mucha gente de Centroamérica y ya está empezando a venir gente de Sudamérica a tratarse aquí en México, porque como les dije, la medicina nuclear mexicana tiene un muy buen nivel, y la idea de esto es que ese nivel siga creciendo, que no se estanque, y que al menos el país se sienta orgulloso de los médicos nucleares mexicanos, que de verdad estamos poniéndole todo nuestro empeño para hacer de la medicina nuclear mexicana de las mejores del mundo, que por supuesto que es algo totalmente factible y realizable. Totalmente de acuerdo, y pues mil felicidades, hoy lo hacemos público, este espacio radiofónico se siente orgullosísimamente feliz de tenerlo aquí y por supuesto ser un gran mexicano. Y bueno, con ello vienen muchos compromisos y muchas responsabilidades, doctor, así es de que estaremos pendientes de todos sus eventos, porque es importante darlos a conocer, así como al inicio dicen que vamos a hablar de medicina nuclear, es una especialidad sumamente importante, pero también difícil de comprender, y aquí ha sido ese gran vínculo y esa gran plataforma para que todos puedan entender de lo que nos habla el doctor Díaz Meneses. Y bueno, doctor, próximamente los Rotarios, el Club Rotario Alameda, lo invita, platíquenos. Es algo muy bonito, ¿no? Ya la segunda invitación que nos hace el Club Rotario Alameda, como te decía, a mí siempre me encanta hablar con gente buena, con gente propositiva, con gente que busca respuestas o soluciones a los problemas, y los Rotarios pues son eso, ¿no? Entonces me va a dar mucho gusto. La segunda plática vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson, y pues ya estaremos hablando con ellos. Esperamos que si las condiciones de la pandemia lo permiten, pues ya salir y dar una plática presencial. Yo extraño mucho el contacto con la gente y hablar con la gente en vivo, ¿no? Y pues ver si de alguna manera pues también lo podemos grabar para compartirlo con todos los que nos hacen favor de escucharnos, seguir estas transmisiones. Y a propósito también, Lupita, como lo mencionaste también en mi perfil, pues yo también soy conferencista, así que cuando quieran instituciones, grupos de pacientes, grupos médicos, nuestros amigos que nos escuchan más allá de las fronteras de México, por supuesto que yo estoy en la mejor disposición de ir y dar conferencias o charlas o pláticas en los eventos que tengan a bien invitarnos. Para mí será un gusto estar con todos ustedes. Parece ser que pues ya vamos de salida poco a poquito, esperemos que así sigamos y pues ya volver a las actividades normales, Lupita. Así es, doctor. Pues rápidamente, esta gran cortesía, le agradecemos muchísimo a Accesofarm, tecnología nuclear al servicio de la salud. El yodo radioactivo mata cualquier célula cancerígena, tiroidea que pueda quedar después de la cirugía. Usted puede recibir este tratamiento de 3 a 6 semanas después de la cirugía para extirpar subtiroides. También puede matar las células cancerosas que puedan haberse diseminado en otras partes del cuerpo, como bien nos lo compartía ya el doctor. Y bueno, rápidamente, ¿me debo hospitalizar para el tratamiento, doctor? La respuesta es: para cáncer, sí, porque las dosis de cáncer son mucho más altas que las dosis de hipertiroidismo. Entonces la respuesta es sí, sí se tiene que hospitalizar. De hecho, está bien establecido en la ley, en la regulación de la legislación mexicana, que cuando alguien recibe un tratamiento mayor de 30 milicuris, de 30 para arriba, el paciente se tiene que hospitalizar. Dependiendo de la dosis, puede ser un día, o pueden ser 2 días, o pueden ser 3 días, rara vez son 4 días. Pero la hospitalización no es porque el tratamiento sea peligroso o sea complicado, sino por cuestiones de seguridad radiológica, ya que obviamente los primeros días, la radiación que el paciente está emitiendo al medio ambiente, pues es muy alta, ¿no? Entonces se tiene que proteger al entorno, se tiene que proteger al medio ambiente, y lo que se decide es que el paciente debe ser hospitalizado, idealmente debe ser hospitalizado. Entonces es algo que la respuesta pues sí. La hospitalización no es en cualquier lugar, o sea, las hospitalizaciones tienen que ser en habitaciones especiales para tratamientos de yodo, o sea, son hospitalizaciones que tienen un blindaje especial
para que ninguna radiación que los pacientes emiten después del tratamiento, porque pues como se imaginan, después de que se les da la cápsula o se les da el líquido, pues ese se distribuye en el cuerpo y está ahí. El cuerpo es, como les decía, literalmente las personas se convierten en hombres y mujeres radiactivas. Entonces toda esa radiactividad, aparte que está en la tiroides, pues hay parte de radiactividad disperso residual que está saliendo por todas partes del cuerpo de las personas. Entonces eso hay que contenerlo. Imagínate que tú te vas y tu hermana está embarazada, o tu sobrinito de 2 años vives tú con él o te va a visitar. Pues eso es algo que se debe de evitar. Entonces, para evitar al máximo que pasen estas cosas, los pacientes se hospitalizan y después de eso ellos egresan a un aislamiento relativo. En el hospital están en un aislamiento absoluto. Ajá, ya les expliqué cuál es la razón. O sea, por medidas de protección radiológica, no porque el tratamiento, no es porque vayan a estar en una terapia intensiva o no es porque requieran una monitorización continua, sino son simplemente por medidas de seguridad radiológica. Después de esto, los pacientes egresan a su domicilio con indicaciones de un aislamiento relativo. Ajá. Todo esto se platica también en las preconsultas de medicina nuclear antes del internamiento, y pues se les indica a los pacientes cómo deben de preparar las cosas en su domicilio, ¿no? Si pueden dormir, si son casados, si pueden dormir con su pareja, si pueden tener animalitos, si pueden cocinarle a las personas, cómo deben de manejar, por ejemplo, la excreción de yodo por la orina o por la materia fecal, o muchas cosas, ¿no?, que son más domésticas, más cotidianas, pero que tienen que tener un tiempo o que tienen que tener cuidados particulares con respecto a la terapia con yodo radiactivo, ¿no? Y bueno, finalmente, conforme van pasando los días, ese aislamiento absoluto llega un momento en donde la radiactividad va disminuyendo, ya hizo su trabajo, ya hizo lo que tenía que hacer, ya dañó el tejido que queremos destruir, el tejido que tenemos que quitar, y poco a poco va disminuyendo hasta que llega un momento en que la radiactividad que emanan los pacientes se iguala a la radiactividad del medio ambiente y pues ya pueden volver a seguir una vida normal. Para hipertiroidismo no se hospitaliza, para cáncer sí. Okay. Que finalmente oscila totalmente lo que nos explicaba, las dosis. Definitivamente. La dosis. ¿Qué medidas debo de seguir? Y recuerden que la dosis la establece el médico nuclear, es competencia profesional del médico nuclear. Únicamente. Sí, o sea, como te decía, o sea, porque seguramente esta es una duda, o sea, el médico referente puede proponer una dosis, sí, claro, por supuesto, la puede proponer, y el médico nuclear da un visto bueno, o cuando se reservan el proponer una dosis, por la razón que tú quieras, el médico nuclear tiene la obligación de establecer la dosis. Ok, perfecto. Continuamos. ¿Qué medidas debo de seguir después del tratamiento? ¿Se pueden embarazar las mujeres? Wow, qué pregunta, doctor. Sí, porque acuérdate que el cáncer de tiroides pues da en mujeres que todavía están en etapa reproductiva, o sea, no es de que le dio exclusivamente a mujeres posmenopáusicas. Entonces es importante, se recomienda que si una mujer después de haber recibido una dosis de yodo radiactivo se quiere embarazar, se recomienda que espere al menos 6 meses después del tratamiento, y entonces ya es relativamente, bueno, no relativamente, ya es seguro embarazarse. Ajá. Nuevamente, porque esta va a ser una pregunta muy recurrente. A ver, esto puede hacer que mi bebé nazca con alguna malformación, algún problema, y es la misma respuesta que les di para que si el yodo reactivo provoca cánceres secundarios después del yodo. La respuesta es que no se ha establecido una asociación, no se ha visto una relación causa-efecto entre niños que nacen con alteraciones congénita en alguna parte del cuerpo y el tratamiento con yodo radiactivo. Ajá. Pero bueno, se tiene que seguir la recomendación, obviamente, que es mucho más arriesgado embarazarse después de un corto periodo del tratamiento. Después de 6 meses es lo que nos marcan como el límite seguro, y de ahí en adelante pues no hay algún problema con respecto a poderse embarazar. Las mujeres que se embarazaron, se les descubre un cáncer y les damos tratamiento, y si pueden seguir dando leche o no. Aquí la recomendación es que pues sí se suspenda la lactancia materna, porque al menos
durante 4 semanas, 5 semanas, pues no van a poder darle esa leche al bebé. ¿Te acuerdas que nosotros le decimos como un chistecito, ¿no? De que la lechita radiactiva, pues esta también es lechita radiactiva, pero es lechita materna radiactiva. O sea, como te digo, o sea, son cosas que a veces son de la cultura popular y que dices, bueno, pues suena chistoso, pero pues a veces la realidad pues nos sorprende, ¿no? Como en este caso es leche materna radiactiva. Y entonces se le indica a las mamás que pues ni modo, van a tener que continuar alimentando a sus bebitos con fórmula, ¿no? Entonces deben de tener mucho cuidado pues de no embarazarse. Otra cosa de tener intimidad con sus parejas, o sea, sí pueden tener intimidad con sus parejas, pero las recomendaciones dependiendo de la dosis que se haya utilizado, pues puede ser después de 1 semana o después de 3 semanas que tengan intimidad con su pareja, ¿no? O que duerman en la misma habitación o que duerman en la misma cama. Todas esas cuestiones, como te decía, de cuestiones domésticas, son cosas que se platican en las preconsultas de yodo, ¿no? Antes de la terapia con radionúclidos, y siempre hay 1001 dudas, Lupita, de tal manera que pues el médico nuclear pues tiene que estar siempre disponible, siempre abierto a platicar con sus pacientes, porque finalmente pues nos debemos, nuestra labor médica se debe a los pacientes, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones médicas, pues cualquier molestia que puede llegar a sentir el paciente, recuerden que yo les comenté que el tratamiento es bien tolerado, pero sí puede llegar a ocasionar un poquito de gastritis, eso se minimiza, o de malestar estomacal, eso se minimiza con las cápsulas de yodo. Ese tipo de malestares, por ejemplo, las náuseas, la sensación de molestia en el estómago con las cápsulas de yodo es mucho menor, porque pues protege de alguna manera el recubrimiento de la cápsula, ¿no? O pues también pueden llegar a sentir una molestia aquí en el cuello, mucha sintomatología mucha de esta sintomatología es leve, bien tolerada, y hay pacientes que a veces ni siquiera tienen síntomas, pero siempre deben de saber que el médico nuclear debe estar muy al pendiente de lo que acontece con sus pacientes, a pesar de que no vamos a estar al pie de la cama de los pacientes, y en realidad ningún médico está al pie de la cama del paciente. En eso nos apoyan mucho las enfermeras, el personal técnico, a pesar de que no vamos a estar al pie de la cama de los pacientes, y en el caso de terapia con yodo tampoco la enfermería va a estar al pie de la cama de los pacientes. Eso no quiere decir que estemos desconectados, estamos muy al pendiente de lo que acontece con todos nuestros pacientes, y eso es un trabajo que el médico nuclear no puede eludir. El médico nuclear tiene que dar un servicio completo de excelencia pues a los pacientes que les da tratamiento con yodo radiactivo, Lupita. Muy bien, doctor, pues súper interesante, porque este tipo de dudas que son totalmente mínimas, aparentemente el solo hecho de saber si pueden seguir durmiendo con la pareja o acercarse con la familia es muy complicado de momento. Y por favor, a todos los pacientes, lleven su lista, porque luego regresamos y tocamos, oiga, me faltó esto. No, sugerimos llevar el acordeón listo. Pues muchísimas gracias, Accesofar, por esta gran cortesía. Tecnología nuclear al servicio de la salud. Realmente ha sido esta barra de la medicina educativa para nosotros, ha sido muy importante. Muchas gracias, doctor. Tenemos escasos 2 minutos, así es de que el micrófono es suyo. Ay, sí, Lupita, pues muchas gracias, como siempre fue un gusto estar aquí platicando con ustedes. Nos entusiasma mucho el saber que cada vez hay más personas que gustan de escuchar estos programas, ya sea en vivo, ya sea en el podcast, que realmente nuestro objetivo, como lo habíamos mencionado y siempre lo hemos dicho, la divulgación de la medicina nuclear, la comunicación efectiva de la medicina nuclear a diferentes niveles, desde el paciente, los familiares de los pacientes, el público en general, las asociaciones, los grupos empresariales, los grupos industriales, obviamente el gremio médico y el gremio de la medicina nuclear, pues nos ha dado una satisfacción muy grande ver que realmente es un tema que puede llegar a captar la atención del público, y que nosotros lo hacemos pues con mucho gusto, Lupita. Y nuevamente, como tuve la oportunidad de decirles a mis colegas médicos nucleares, yo estoy convencido de que puedo hacer cosas muy buenas desde el ámbito institucional, en la vocalía del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear, todo esto en pro de una medicina nuclear mexicana de excelencia que beneficie a los pacientes de una manera patente, de una manera efectiva y real. Y para eso pues tenemos que mostrarnos, tenemos que
llegar a las personas y comunicarles que la medicina nuclear pues es algo que puede beneficiar sus vidas. Nuevamente, invitar a todos los médicos nucleares que quieran tener espacio, que quieran tener voz en este espacio radiofónico, son bienvenidos. Realmente, Lupita, el médico nuclear que no habla en este espacio es porque decide voluntariamente no hacerlo, porque nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Entonces, esto es algo, ¿no? Sobre todo, animamos a quien tenga algo importante que decir acerca de esta especialidad, pues que se anime a estar con nosotros. Y no se pierdan, la próxima semana a ver un tema muy interesante. Hablando de esto, vamos a tener un invitado, un médico nuclear joven, talentoso, que ya lo vamos a conocer, que nos va a estar hablando acerca de los estudios, nuevamente nuestro serial cardiovascular, acerca de la medicina nuclear en su aplicación para el corazón. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros como cada noche. Hoy hicimos un gran ejercicio, estar transmitiendo en vivo por Facebook la medicina nuclear. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones desde luego para el doctor por el programa y por su nuevo cargo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Mañana mismo les pasamos el podcast. Excelente noche y pues nuevamente muchísimas gracias por la cortesía de Acceso FAR, tecnología nuclear al servicio de la salud. Se despide Guadalupe Mayorga. Buenas noches. Adiós.